¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que vean esto. Sean bienvenidos una vez más a la sección Recomendaciones Literarias Express. Videos en los que sin edición, en una sola toma y en pocos minutos tratamos de recomendar libros que puedan ser de su interés y agrado. El día de hoy traemos La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, obra publicada originalmente en noviembre de 1883. Bien, en esta edición el libro consta de 256 páginas. La historia está dividida en 6 partes. La primera parte de 6 capítulos nos cuenta quién es Jim Hawkins, qué hacía antes de partir a la aventura y cómo da con el mapa que lleva a la isla del tesoro. La segunda parte ya contaría las primeras aventuras de Jim como tripulante de un barco y también cómo descubre que algunos de los tripulantes planean amotinarse. La tercera parte, que es la más corta, nos cuenta las primeras semanas, quizá meses de Jim y sus compañeros en la isla del tesoro, lidiando con el motín. La cuarta parte nos cuenta todos los enfrentamientos entre los amotinados y los que quieren recuperar el barco. La quinta parte nos cuenta cómo empieza la búsqueda del tesoro, y en la cuarta y la quinta parte es de hecho donde mueren más personas. Y finalmente la sexta parte nos muestra cómo finaliza la historia, qué sucedió con el tesoro, qué hicieron con algunos de los amotinados que sobrevivieron y qué hicieron los tripulantes originales una vez que cargaron el tesoro a su barco. Estas 256 páginas de historia se pueden leer aproximadamente entre 4 a 6 días si le dedican al menos una hora y media de lectura. La historia nos la cuenta Jim Hawkins ya de adulto, reviviendo una de sus aventuras de juventud. Así que el estilo es ameno, la trama es atrapante, hay mucho drama, hay mucha acción, hay mucha aventura, por supuesto. Las descripciones de los barcos, los términos de navegación, todo está muy bien. Es muy legítimo, pese a que Robert Louis Stevenson no fue un tipo particularmente conocido por embarcarse en grandes aventuras. La forma en la que narra la historia nos hace pensar que el tipo sabía bastante, demasiado, sobre navegación y sobre la vida en alta mar. Y eso lo hace demasiado genial. Ahora bien, La Isla del Tesoro es considerada pues un clásico entre las novelas de aventuras, pero también es una novela de aprendizaje. Las novelas de aprendizaje son historias en las que el protagonista hace una transición de la adolescencia hacia la adultez en una situación que lo lleva al límite. En este caso, Jim Hawkins era un adolescente cuando emprendió todo este viaje y empezó siendo un niño y terminó esa aventura siendo ya un hombre que había peleado, que había navegado, que había tenido enfrentamientos a tiros con piratas. Entonces eso lo cambió, eso hizo de él un hombre. Con esa aventura Jim Hawkins alcanzó cierto grado de madurez que no tenía, y de eso tratan las novelas de aprendizaje, de cómo el personaje principal llega a la madurez con una experiencia que probablemente atesorará el resto de su vida. Eso también es La Isla del Tesoro, porque en esta historia Jim Hawkins aprende algunas lecciones que probablemente lo cambiaron para siempre y quizá lo cambiaron para bien. Obviamente, como esto es una búsqueda de un tesoro, hay piratas, y lo que aprende Jim Hawkins de esa aventura peleando con piratas es a ser un hombre
que hace las cosas correctamente, no como los piratas, y aprende también sobre la ambición y la codicia. ¿Por qué? Porque los piratas en su búsqueda de riqueza hicieron cosas horribles e inmorales que Jim Hawkins nunca se atrevería a hacer, y eso lo aprendió gracias a enfrentarse a piratas navegando en un barco. Y esa es una novela de aprendizaje, una novela que pone al protagonista en situaciones límite para que aprenda lecciones que le van a ser útiles el resto de su vida como un adulto en la sociedad. Y bueno, en general la historia es muy buena. Siempre uno está intrigado por saber cómo se van a salir con la suya los personajes. Todo muy atrapante, todo muy intrigante, todo muy ameno. Y por este componente de novela de aprendizaje, por este componente de aventuras y fantasía, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson se lleva una recomendación del 100% en este canal.